Hola, mi nombre es Luis y hace una semana sustenté mi tesis que está relacionada con redes neuronales e ingeniería química, específicamente en termodinámica. Y me parecía interesante explicarles un poco cómo es que funcionan las redes neuronales y cómo es que se pueden implementar en cualquier modelo matemático. Bueno, para usar redes neuronales primero necesitamos tener una base de datos o algo que queramos predecir, ¿no? Es por ello que vamos a ver primero lo que son los datos experimentales, ¿no? Para este ejemplo, esta implementación voy a asumir que tenemos unos datos cuadráticos, es decir, que mi valor de x está entre 0 y 20, por ejemplo, y mi valor de y va a estar entre 0 a 400, ¿no? Para ver un poco qué es lo que pasa acá en Python, acá vamos a poner unos códigos. Tengo Google Colab. Solo voy a necesitar NumPy y voy a necesitar Matplotlib. Si matplotlib.pyplots para graficar, ¿no? Si no saben Matplotlib, pueden ver el canal. Hay un video específicamente para gráficas que justamente voy a utilizar, ¿no? Bueno, había dicho que mi valor de x real va a ser una cierta cantidad de un array, ¿no? Una cierta cantidad de números entre 0 y 20. Voy a ponerle quizás un np.linspace de 0 a 20 y que tenga 100 puntos, o menos 50 puntos. Y mi y va a ser el x real, pero elevado al cuadrado. Este es y real. Sí, voy a eliminar lo que era el y. Bien. Ahora sí. Entonces, teniendo el x y el y real, tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos graficarlo. Es real, y real. Y plete.show. Ya. Más o menos así luce la gráfica, es una cuadrática, ya lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ustedes no van a saber esto, ¿no? Pues para implementar redes neuronales, voy a ponerlo acá, asumiendo data nueva. Es decir, yo asumo, mejor lo pongo abajo. Sí, mejor lo pongo acá, asumiendo data nueva. En redes neuronales ustedes tienen una data experimental en sí. Y acá yo estoy poniendo x real y el y real, ¿no? Y real. Esta data que tienen ustedes acá, asuman que es experimental. Es decir, ustedes han hecho experimentos y han encontrado un valor de entrada y un valor de salida, ¿no? Acá yo lo he formado, pero es para que sepamos que es una cuadrática. Pero ustedes tendrían un x real y un y real. Puede ser diferentes aplicaciones en ingeniería química, ingeniería mecánica o civil, ¿no? Quizás la resistencia a un material, no sé, el factor de compresibilidad, o en mecánica el número de RPMs, o en industrial también podría ser el golpes por minuto, ¿no? De una máquina, ¿no? Son valores reales que ustedes quieren ver cómo afectan, qué relación tienen entre ellos, ¿no? Y lo primero que harían sería un análisis exploratorio, ¿no? Exploratorio significa que van a explorar cómo significa, qué hay en estos valores, ¿no? Cómo se relacionan. Es decir, que si los graficamos, acá podemos darnos cuenta que es cuadrático, ¿no? Obviamente, si fuera un valor experimental, yo lo que haría sería tratar de hacer regresión cuadrática, ¿no? Pero vamos a asumir que no tenemos nada de este mundo de regresión cuadrática y solo tenemos redes neuronales. Entonces vamos a ello. Teniendo estos valores, las redes neuronales no suelen trabajar mucho con valores muy grandes, ¿no? Entre 0 y 20 o 0 a 400. Son números muy grandes, es por ello que se prefiere hacer un escalamiento. Vamos a escalar los números. Significa que de 0 a 20 tenemos que escalarlo a un rango más pequeño, igual de 0 a 400 a un rango más pequeño. Un método muy conocido en el mundo de las redes neuronales y el escalamiento de datos es el Z-score o la puntuación Z. Voy a ponerlo acá. Se llama estandarización. Voy a ponerlo. Estandarización de datos. Estandarización. Usando Z-score. Z-score. ¿Qué nos dice esta estandarización? Nos dice que si tenemos valores experimentales que son muy grandes, podemos reducirlos mediante una distribución normal, ¿no? Es decir, si tienes unos valores que están distribuidos quizás de una forma media rara, así, tú los puedes normalizar y obtener una distribución normal.
Básicamente eso es. Tiene que ver con estadística, pero solo concentremos en su fórmula. Su fórmula nos dice que el Z estandarizado, vendría a ser el Z real menos el promedio del Z sobre la desviación estándar del conjunto de valores Z. Esta es su fórmula. Y sirve para cualquier conjunto de datos, ¿no? Vamos a usarlo con X y con Y. Entonces, usando esa fórmula, yo podría estandarizar mis valores. Estandarizar valores experimentales. Reales o experimentales. Primero tendría que hacer para el X. Para ello tengo que calcular su promedio y su desviación estándar. El Xmin sería el X np.min del X real. Y el X standard deviation vendría a ser el np.standard deviation. Creo que es STD del X real. Y el X real. Y finalmente mi X input, que va a ser ya el estandarizado, vendría a ser el X menos el promedio, Xmin, dividido entre el X standard deviation. Y este es X real, ¿no? Ahí me olvidé. Chévere. Y se hace algo muy parecido, pero para las Y's. Es literalmente lo mismo, ¿no? Solo que acá sería output. Acá sería Y. Acá sería Y. Acá también, ¿no? Este es Y. Este es Y. Este es Y. Y este es Y. Y este es Y. Y ya tenemos los valores estandarizados. Si tenemos el input, lo pueden ver ahí. Tenemos el Y output, que está acá. Como pueden ver, son valores que están en un rango más pequeño, ¿no? En este caso de menos 1.1 hasta 2.17 para el Y, y para el X menos 1.69 hasta 1.69, ¿no? Chévere. Vamos a crear más bloques de código con escape y la letra B. Ya. Ahora, ya teniendo estos valores, ya podemos hablar acerca de las redes neuronales. Todo eso que hicimos fue primero en la preparación de datos. Okay. Vamos a ir con lo que son la red neuronal. Lo importantísimo, ¿no? Vamos a ponerlo acá con este color de acá. El 1, esto de acá era parte del primero, ¿no? Vamos a ponerle 1, preparación de datos. Preparación de datos. 2 va a ser forward propagation. Y ahorita van a ver por qué. O propagación hacia adelante. ¿Y por qué le pongo esto? Porque el forward propagation nos va a explicar cómo vamos a ir de un X hacia un valor de Y. Y justamente eso es lo que vamos a hacer con la red neuronal. Por eso lo pongo como título. Es decir, teniendo un valor de X, vamos a asumir esto, ¿no? Yo voy a asumir que voy a tener un sistema con 2 neuronas. Y este va a tener un bias 1 y este va a tener un bias 2. Y a cada uno se le asigna un peso. Peso 1 y peso 2. Luego estas neuronas van a juntarse también de nuevo mediante un peso 3 y un peso 4. Y con un bias 3 para obtener un valor de salida Y. Así como lo ven, este sistema neuronal no es tan simple. Vamos a explicarlo, todo el sistema complejo. Ahora, vamos a ponerlo acá. Lo que está pasando realmente en este sistema es lo siguiente. Primero, estamos empezando con un valor de X. Este valor de X se divide en pesos. Vamos a ponerle un peso 1 por acá. Y en este punto de acá se está haciendo una suma. ¿Con cuál? Con el bias 1. Y acá también se está sumando. Este es peso 2, que suma con el bias 2. Perfecto. Entonces, si se suman, lo que estaría obteniendo al final sería un W1 por X más B1, si no.
Y para el otro lado sería un W2 por X más B2, ¿sí o no? Claro. Luego van a pasar mediante una función de activación, que es una función específica que hay en cada neurona. Voy a ponerle a esta de acá, que sea la función de activación A1. Es decir, mi A1 vendría a ser la función evaluada en W1 por X más un B1. Y en este caso le voy a llamar A2. Que la 2 sería la función evaluada en W2 por X más un B2. Y luego van a entrar a un cierto punto donde acá vamos a ponerle un peso 3 y a esta un peso 4. Acá también vamos a hacer una suma. Voy a ponerlo más o menos por acá. Esto lo va a hacer más largo. Y la suma va a entrar un vías 3, ¿no? Acá voy a ir más allá. Sería un W3 por A1 más un W4 por A2. Y acá sumas el vías 3. Y esto, señores y señoras, vendría a ser el valor final de Y. ¿Dónde están las neuronas? Porque si te podrás dar cuenta, en la gráfica yo puse circulitos y ahora veo puros cuadros. Bueno, la neurona está hasta donde empieza W1, que está acá, y va hasta donde empieza W3, o sea, acá. ¿Sí, no? Esta es la neurona. Toda esta cosa sucede en la neurona. Acá entra W1, B1, sale W3. Acá entra B2, entra W2 y sale W4, ¿no? Todo eso está pasando en la neurona. Ya, como pueden ver, no es tan simple, ¿no? Requiere un montón de operaciones. Pero ese es el forward propagation. El forward propagation, que es propagación hacia adelante, trata de explicarnos cómo vamos a ir desde un X hasta un Y. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es, yo tengo mis valores de X, que como te podrás dar cuenta ya están estandarizados, que son los valores que están acá. Voy a tomar el screenshot y lo voy a poner en la pizarra. Acá tengo mis valores de X y mis valores de Y. Lo voy a poner acá. Tengo más chiquito. A un 100%. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Ahí está. Mis valores de X. Y acá abajo están mis valores de Y, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, la finalidad sería... El problema, mejor dicho. ¿Cuáles son los valores de los pesos de las funciones de activación de los vías? ¿Cuáles son cada uno de estos valores que harán que mi red neuronal pueda predecir el Y output? Ahí radica el problema. Ese trabajo de encontrar estos pesos y vías y funciones de activación se llama búsqueda de hiperparámetros. Se llama hiperparámetros porque son parámetros de la red neuronal y se llama hiper porque lo podemos graficar en algunas coordenadas que están en el hiperespacio, ¿no? Ya estamos hablando de Rn, ¿no? En este caso sería R4 para el W porque tenemos 4 dimensiones y 3 dimensiones para el vías y 2 dimensiones para las funciones de activación. Pero se llaman hiperparámetros, ¿no? Entonces, ese es el trabajo ahora. Bueno, entonces para hacer eso, primero debemos definir una medida de error, ¿no? Entonces, vamos a poner acá la medida de error. Vamos a ponerla acá con un color de acá. El error, un color naranja morado. Medida de error. La medida de error se puede también llamar una función de costo. Y entonces lo que buscamos con el costo es minimizarlo, ¿no? En este caso vamos a usar lo que es el error cuadrático medio. Error cuadrático medio. El error cuadrático medio vendría a ser para un valor para un valor discreto. El valor discreto es solo un valor de Y. Mi error cuadrático medio sería la función de costo, que sería un medio del Y menos el Y real
elevado al cuadrado, ¿no? Y si queremos calcular para una cierta cantidad de números, para un conjunto de valores, sería que el j vendría a ser 1 medio de la sumatoria de i igual 1 hasta el número de data que tengas del y de i menos el y real elevado al cuadrado. Entonces acá tienes dos medidas de error. Pero antes de ahondar mucho en eso, quería que lo sepas más o menos, antes de ahondar mucho en eso, vamos a hacer el código de acá, ¿no? Entonces, para hacer ese código, yo necesito algunos valores iniciales, ¿no? No puedo empezar con valores sin valores, ¿no? Necesito valores iniciales para poder codificar todo esto. Es por ello que vamos a utilizar valores random, valores aleatorios. Vamos a verlo acá. Propagación hacia adelante. Red neuronal. A ver, vamos a iniciar inicialización de parámetros. Esa es inicialización de parámetros. De hiperparámetros. Vamos a iniciar con un W1, W2, W3, W4 con valores aleatorios. Voy a ponerle que sean un np.random.uniform, donde tengan un mínimo de -1, un máximo de 1 y un número de parámetros que sea 4, porque son 4 parámetros. Luego para el vias, que es b1, b2 y b3, es igual np.random.uniform y sería low -1, high 1 y el tamaño que sería 3. Si ustedes lo ejecutan, van a obtener justamente los valores. W1 sería 0.73, por ejemplo, ¿no? Pero si yo lo actualizo de nuevo, voy a tener un diferente valor. ¿Y por qué? Porque lo que hace NumPy es buscar valores aleatorios cada vez que le doy a actualizar. Entonces, ¿cómo puedo siempre obtener el mismo valor aleatorio? Usando una semilla. Es np.random.set. Y especifico un número que está relacionado con la lógica interna de NumPy, ¿no? Voy a ponerle 42. Si le doy 42, W1 siempre va a mantener ese mismo valor a pesar de que yo actualice el código. Menos 0.25. De nuevo, menos 0.25. Entonces tenemos datos que pueden ser reproducibles, porque ahora mi valor inicial siempre va a ser menos 0.25 para W1. Bueno, ya terminamos con los parámetros, pero ahora faltarían las funciones de activación, ¿no? Vamos a hablar de ello. Ay, acá. Vamos a ver acá. Funciones de activación. Función de activación. Función de activación. Entonces, para hablar acerca de la función de activación, yo voy a estar usando algo que se llama sigmoide. Hay un montón de funciones de activación, les voy a dejar en algún lado de la pantalla, un montón, hay un montón, infinidad, pero yo voy a usar esta, ya que es simple y se puede derivar fácilmente. Van a ver más adelante que vamos a necesitar derivar esta función de activación. La función de activación sigmoide se define como una función que es 1 sobre 1 más a más e a la menos x. Esa es la función de activación. Si lo tratan de graficar, van a obtener algo que es así más o menos. Ahí está. Donde este es 0.5, acá teníamos 0 y acá es 1. Función de activación, x. Chévere. Ahora, les había comentado que necesito calcular su derivada. Entonces vamos a derivarlo. Es como derivar con respecto a x, el 1 más e a la menos x elevado a la menos 1. Que sería menos 1 por 1 más e a la menos x menos 2. Y luego derivo lo de adentro, que sería menos 1 por e a la menos x. Este menos 1 con el menos 1 se convierte en positivo. Así que obtendría que sería 1 más e a la menos x a la menos 2 por e a la menos x. Que lo puedes expresar como e a la menos x sobre 1 más e a la menos x elevado al cuadrado. Chévere. Esa parte de abajo que es cuadrado, yo lo puedo expresar como esto por esto, ¿sí o no? Y esto me hace acordar algo, ¿no? Esto de acá es esto.
O sea, eso sería a de x. Y también la parte que está acá, yo la puedo separar. Yo la puedo separar. ¿Cómo? Voy a ponerle acá una suma. 1 más y menos 1. Entonces, si yo lo separo, obtendría que esto es 1 más e a la menos x sobre 1 más e a la menos x. Y acá sería menos 1 sobre 1 más e a la menos x. Y justamente esto de acá nuevamente es a la x. A de x. Entonces finalmente obtendría que la derivada de a con respecto a x, esto es 1. 1 menos a de x multiplicado por un a de x. Perfecto. Entonces ya tengo mi derivada y también tengo la función a de x. Chévere. Como pueden ver, la función sigmoide es fácil de derivar y es fácil de calcular. Es por eso que se prefiere esa implementación. Pero ustedes podrían hacer este mismo código que vamos a hacer con cualquiera de las funciones de activación que ya expliqué. Podrían ser ReLU, tangente hiperbólica, softmax. Hay un montón de funciones de activación. A ver, entonces ahora vamos a tratar de definir estas funciones de activación en nuestro código. Entonces, vamos a definir la función de activación sigmoide, que depende de x. Como ya hemos dicho, sería a, que es igual a 1 sobre 1 más nb punto exponencial del x, ¿no? Menos x. Y luego que me retorne el a. Y luego la derivada de esa función sigmoide va a depender de a. Sería la derivada del sigmoide, vendría a ser igual a 1 menos a por a. Y que me retorne derivada del sigmoide. Listo, ya está. Entonces ya puedo hacer el forward propagation. Vamos a ponerle propagación hacia adelante. Forward propagation o propagación hacia adelante, ¿no? Entonces, para hacer la propagación hacia adelante, tenemos que usar la gráfica que tenemos acá. Entonces, sabemos lo que está acá. Primero, vamos a enfocarnos. El x de entrada es justamente el x input que ya tenemos, que son todos los valores que vemos acá. Lo voy a multiplicar por los w's. A cada uno de ellos lo voy a multiplicar por el w1. Ya está. Y luego le tengo que sumar el b1, ¿no? Sería w1 por x input más el b1, ¿no? Y ahí lo tienen. Estamos acá. Y esto lo evalúo con la función de activación. Entonces sería el sigmoid de todo eso de ahí. Ahí lo tienen. Estoy acá. Y luego le hago pasar con el W3, ¿no? Pero eso se hace lo mismo acá abajo, ¿no? Entonces yo voy definiendo, ¿no? Esto vendría a ser A1. El A2 es igualito, sería el sigmoid, ¿de qué? De W2x más B2, ¿no? W2 por x input más el B2. Ya está. Y luego el y vendría a ser todo esto de acá. Este es el y. El y vendría a ser el W3 por A1 más W4 por A2 más el B3. Y vamos a ver cómo es el y. Es el y. Ahora con valores aleatorios tenemos ese y. Pero el y output de experimentalmente, o el y real, como lo quieran llamar, son estos valores de acá. Entonces, como pueden ver, difieren, ¿no? Entonces, el problema recae en buscar estos hiperparámetros. Entonces, como ya les había comentado, vamos a utilizar el error cuadrático medio, ¿no? El MSE. Vamos a ello. Ya hicimos lo que es el forward propagation. Como pueden ver, es muy fácil. Solo eran 3 líneas literalmente. Pero ahora sigue a hacer el backward propagation, que es la parte más difícil de las redes neuronales. Vamos a ver.
Acá vamos a poner propagación hacia atrás. Acá abajo. Vamos a ponerlo acá. Esta es la... ¿Qué parte es esta? El de acá era parte 2, ahora sigue parte 3. Sería el backward propagation, que es propagación hacia atrás. Propagación hacia atrás. Entonces, para hacer eso, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Son derivadas. No se preocupen, no las vamos a calcular manualmente. Vamos a usar más que todo métodos numéricos. Para ello, primero tendríamos que saber qué es la actualización de hiperparámetros, porque estos hiperparámetros, los Ws y los Bs, van a ser actualizados en cada iteración. Pero ¿cómo los cambiamos, no? ¿Qué tenemos que seguir? ¿Qué reglas seguimos? Para ello, se crea lo siguiente. La actualización de hiperparámetros. Parámetros. Entonces, para actualizar estos hiperparámetros, vamos a tener un hiperparámetro h, que lo vamos a actualizar en el n+1, en la iteración n+1. Sería el parámetro h en la iteración n, pero le vamos a restar una tasa de aprendizaje que le vamos a poner al alfa, es el learning rate o tasa de aprendizaje, multiplicada por la derivada parcial de la función de costo que estamos utilizando con respecto a h, evaluado en el h que está en la iteración n. Entonces, toda esta es la fórmula necesaria para actualizar hiperparámetros. Eso de ahí. No se tienen que asustar, lo podemos especificar para cada uno. Por ejemplo, para el W1, ¿cómo sería la cosa, no? Sería que el h, mejor dicho, el W1 n+1, vendría a ser el W1 de n más, mejor dicho, menos el learning rate, la derivada parcial de la función de costo, con respecto al W1 evaluado en el W1 en la función, en el iteración n, ¿no? Igualmente para W2 sería que el W2 es el n+1, es igual al W2 del n menos el alfa por la derivada de la función de costo con respecto al W2 evaluado en W2 en la iteración n. Entonces, como pueden ver, sería lo mismo, ¿no? Para cada uno. Acuérdense que tenemos 7 hiperparámetros, 4 pesos y 3 vías. Tendríamos 7 ecuaciones donde vamos a actualizar los hiperparámetros. Bueno, entonces esto ya lo tenemos, ¿no? Claro, porque lo vamos a inicializar en un valor. El alfa se define, es un learning rate, es un coeficiente que tú lo defines. El único problema sería calcular esto de acá. Entonces, ¿cómo calculo esa parte de ahí? Vamos a verlo. Entonces, vamos a poner primero. Se llama backward propagation porque vas a ir ahora desde el y hacia el x. Esa es la única naturaleza de su nombre. Entonces, vamos a ver la gráfica. Voy a ponerlo por acá. Esto de acá. Bueno, esto de acá. Vamos a eliminar algunas cosas. Lo tengamos en cuenta. Esto no. Esto tampoco. Esto ya no nos sirve. Esto ya no, esto ya no. Esto ya no. Esto ya no y esto ya no. Voy a tomar esta gráfica y la voy a poner más abajo para que lo estudiemos. Y ya. Y esto de acá lo saco. Bueno, chévere. Entonces vamos a ver el backward propagation. Empezamos desde los que están más cercanos al y, ¿no? El que está más cercano al y para actualizar sería el W3 y el W4. Entonces vamos a ver. Ponerlo acá. El primero, el A. Vamos a ponerle 1. Cálculo
de la función de costo con respecto a W3. Ya está. ¿Cómo sería? Voy a asumir, primero, importante, lo voy a poner acá. Importante. Mejor lo pongo que es para todos. Esto lo voy a poner más abajo. Saco, lo muevo y ya. Importante. Estoy asumiendo que estoy analizando solo para un valor discreto. Asumiendo solo un valor discreto. Es decir, no estoy analizando todo el conjunto de datos de X, es decir, no estoy analizando todo esto. Estoy analizando solo un numerito, solo uno. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque va a ser más fácil explicarlo. Luego ya lo voy a generalizar para todos. Para un valorcito. Importante. Ya. Genial. Entonces, si yo sumo para un valor discreto, mi J sería el J, lo pondré acá, sería un medio del Y menos el Y real elevado al cuadrado, ¿sí, no? Y ahora, ¿cómo demonios calculo el DJ con respecto al D3? Para hacer eso uso algo que se llama la regla de la cadena. Es decir, yo puedo expresarlo en otras maneras, ¿no? Bueno, el DJ depende de Y, entonces lo voy a poner así. Y el DY está acá, ¿no? Depende del W3, están relacionados acá. Ah, ya. Y así lo puedo calcular. Primero, acá yo puedo derivar J con respecto a Y va a salirme, acá sería Y menos Y real, ¿no? Y esto lo voy a llamar error. Si ya tengo la primera parte. 1. Lo voy a poner con otro color porque el rojo es como valor final. Lo voy a poner acá como nubecita. Y luego el DJ con respecto, el DY con respecto a W3, yo lo saco de acá. Mi Y es un W3 por A1 más un W4 por A2 más un B3. Pero si yo lo derivo con respecto a W3, tendría que sería A1. Y nada, esto no se elimina todo, porque sería constante. Y ya está. Listo. Así de simple. Ahora, el segundo paso va a ser calcular cálculo de J con respecto a W4. Y sería muy parecido, ¿no? Porque el de J con respecto a W4 sería DJ con respecto a Y por DY con respecto a W4, ¿no? Y eso simplemente sería lo mismo, ¿no? Sería el DJ con respecto a DY, que ya lo sabemos, que es Y menos Y real. Y el DY con respecto a W4, que de acá igual, similar, sale a 2, ¿no? Y ya está. Ya hemos utilizado hasta ahorita dos hiperparámetros. El tercero sería el B, ¿no? El bias3. Entonces vamos a ponerlo por acá. El cálculo de J con respecto al bias3 se calcularía como el DJ con respecto al bias3 es un DJ con respecto a Y y luego el DY con respecto a bias3. Igualmente, ¿no? Esto de acá es conocido Y menos Y real. Y el de acá, sabemos que el Y era... ¿Cuánto era el Y? Es W3, A1, todo eso, ¿no? Todo esto que está acá. Todo eso que está acá. Entonces, si esto yo lo pego por acá, entonces tú podrías determinar que la derivada de Y con respecto a B3 vendría a ser solo 1, ¿no? Porque es una constante. ¿Y está? Sí, así de simple. Eso era para los primeros 3 hiperparámetros, ¿no?
Los primeros 3 hiperparámetros. Chévere. Ahora la cosa se pone un poquito más difícil cuando queremos actualizar los demás hiperparámetros. A ver, vamos a verlo. Bueno, ahora vamos a actualizar los hiperparámetros. Bueno, el hiperparámetro W2 o W1 creo que es. A ver. Sí, es W1. Entonces, ¿cómo lo vamos a actualizar, no? Para ello tenemos que darnos cuenta que primero vamos a pasar por una serie de conexiones. Vamos por W3, luego A1, W1, ¿no? Pero, ¿cuáles dependen de W1? ¿O W1 de qué depende? Depende del A1, ¿no? El A1 depende de W1, ¿no? Está acá. Entonces, este paso de acá lo voy a subrayar para que lo tengamos en cuenta. Uno que depende de W1 y acá está el W1, ¿no? Listo. Ya está. Eso teníamos que saber. Entonces, esto me da un indicio de que voy a tener que hacer una regla de la cadena un poco más larga. Mi DJ con respecto a W1 obviamente tiene que estar incluido con respecto a Y. Y luego el Y va a estar incluido con respecto a ¿cuál? ¿A qué W? Esto ya no, ¿no? Va a estar incluido con respecto a A1. A1, A1. Y luego el A1 va a estar derivada con respecto a algo. En realidad sería con respecto al W1X más B1. Pero para no hacerlo tan largo, voy a ponerlo como que todo esto de acá se llame N o S. Que todo esto sea S. Es decir, va a ser con respecto a S. Y luego, o S1. Y luego voy a derivar el S1 con respecto a W1. Entonces tengo una regla de la cadena un poco más larga, ¿no? Entonces, acá tenemos que enfocarnos. Sabemos esto de acá, ¿no? ¿Qué es? Y menos Y real, ¿sí? ¿No? Genial. ¿Qué más sabemos? Esto de acá lo podemos determinar, ¿no? Y es W3 A1 más W4 A2 más B2. B3. Es decir, que mi DY con respecto a la 1 vendría a ser W3. ¿No? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa? El A1 con respecto a S1. Esto de acá, voy a ponerlo como... ¿Qué es esto? Es la derivada, ¿no? Pero la derivada ya lo he calculado. Yo lo he definido arriba, ¿no? Es la derivada de la función de activación. Es lo que estaba acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es lo que está acá. Ah, ya. Es la derivada con respecto a su input. El S1 es el input. Y lo puedes ver acá. Acá está el input. Entonces sería... Esta es la derivada parcial. Esto de acá es el there sí que ya hemos definido. Y finalmente el DS1. Bueno, el S1 era un... ¿Qué era el S1? Está acá arriba. Era W1X más B1. Entonces el S1 era W1X más B1. Entonces el DS1 con respecto a W1 vendría a ser el X. Y listo. Y ya tengo todos los valores de la derivada de parcial del función de costo con respecto a W1. Similar, por no decir igual, es... esta era la cuarta, ¿no? La quinta. La quinta es cálculo de la derivada de la función de costo con respecto al peso 2. Sería prácticamente igual. Sería dj con respecto a W2 es dj con respecto a y, dy con respecto a A2, A2 con respecto a S2 y S2 con respecto a W2. S2 obviamente era el que estaba por acá, voy a ponerlo más arriba. Acá tenemos esto y acá está el W2. Y el S2 era este de acá. De ese. Todo esto de acá es el S2, ¿no? S1, S2.
Así, ¿no? Para que lo puedan entender mejor. Ya. Entonces, podemos escribirlo, ¿no? El dj con respecto a y es el y menos el y real. ¿Qué más tenemos? El de y con respecto a la 2. Acá lo pueden ver que sería W4. Ser W4. El de S2 con respecto a W2, sabiendo que el S2 es un... sabiendo que el S2 es un W2 por X más un B2, el derivada de S2 con respecto a W2 vendría a ser X. Y acá ya tendrías esto de acá, esto de acá, esto de acá, y obviamente lo que estaba acá era la derivada numérica de la función de costos, de la función de activación sí, evaluada en A2. Evaluada en A2, ¿no? En A2. Y la que estaba acá hace rato era evaluada en A1, ¿no? Evaluada en S1, sorry. Ah, no, evaluada en A1, de hecho. Evaluada en A1. Y esa es evaluada en A2. Perfecto. Bueno, ya teniendo todo lo que está acá, podemos... Ah, falta una, ¿no? Falta calcular de las vías. El 6. Cálculo de la derivada de costo j con respecto al vías 1. Y para vías es más fácil, ¿no? Porque sería que la derivada de la función de costo con respecto al vías 1 vendría a ser igual a la derivada de la función de costo con respecto al y por la derivada de y con respecto a A2, a A1 de hecho, por la derivada de A1. Es prácticamente igual que el peso con respecto a S1, pero acá sería S1 con respecto a vías 1. Sería igual, igualito. Esto ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y lo único sería la parte del S, ¿no? Esto de acá. Recordemos que el S1 es W1x más B1 y su derivada con respecto al vías 1 vendría a ser 1. O sea que esto de acá es 1. Y similar para el 7, ¿no? Cálculo de la derivada parcial de la función de costo con respecto al vías 2. Que sería igual, ¿no? Derivada de j con respecto a y, derivada de y con respecto a función de activación 2, derivada de la función de activación 2 con respecto al input que tiene, que es S2, y la derivada del input S2 con respecto al vías 2. Sería igual y esto sería 1, ¿no? Ya que el S2 vendría a ser un W2 por X más un B2, así que su derivada con respecto a B2 vendría a ser 1. Ya tenemos todas las actualizaciones de los hiperparámetros. Como podrán ver hasta ahora, si retrocedo un poco para ver cómo es la pizarra, es un poco larguita, pero es que esto es todo lo que hay detrás, ¿no? Y esta es una red neuronal de 2 neuronas. Ya se podrán imaginar qué sucederá cuando tenemos más capas ocultas o cuando tenemos 100 neuronas o 1000 neuronas. Entonces vamos a ponerlo acá, 100%. Ya. Ahora toca codificarlo, ¿no? Toca codificarlo. Chévere. Vamos a ir primero con el de acá. Entonces voy a ponerlo acá. Uy. Acá. Ya. Vamos a poner ahora. A ver, ¿dónde estás? Vamos a poner ahora el DJ con respecto a W3. Cálculo de DJ con respecto a W3. Para ello, primero tengo que definir el DJ con respecto a Y. Que eso vendría a ser el Y menos el Y real, ¿no? El Y menos el Y real. Y ya está. Pero
acá si te has dado cuenta, ahora vamos a explicar, ¿no? Ahora vamos a expandirlo. Hemos trabajado para un valor, ¿no? Cuando vamos a trabajar para varios valores, lo que vamos a hacer es promediar el error. Entonces, voy a tener un número de datos. Número de datos que sería justamente en el punto len o size mejor, el y real o el x input size. Vamos a ver cómo es esto de acá. Esto va a decirme qué tamaño tiene el input, ¿no? Tiene 50 números. Por eso es que le pongo el número de datos que es 50. Entonces, primero voy a promediarlo, ¿no? ¿Cómo sería? Viendo de nuevo, ¿no? Sería el error, pero ya estoy sumando todos los errores acá. Acá ya hay 50. Voy a usar un otro color mejor, este color de acá, naranja. Acá ya tengo 50 valores, ¿no? Está, ya he calculado, ¿no? Acá está mi error, este de acá. ¿Qué más sigue? El DY con respecto a W3. W3 vendría a ser el A1, ¿no? ¿El A1 cuál es? El A1 que es acá. El A1 también hemos visto que nos da, si ustedes lo evalúan, el A1 es un número de 50. Entonces tienes 50 y 50. Y ahora lo que yo voy a hacer es multiplicarlos. Cada uno tiene una función de activación, un valor de función de activación. Voy a multiplicar este número de acá con este número de acá. ¿Y cómo se multiplica en Python? Solo multiplicando. Sería que mi DJ con respecto a W3 vendría a ser el DJ con respecto a DY multiplicado con el DY con respecto a W3. Y ya. Pero esto, ¿qué es lo que me va a dar? Si ustedes lo ejecutan, lo que me estaría dando acá, J con respecto a W3, me da un array de 50 números, como lo pueden ver ahí. Pero el valor que está ahí, el DJ con respecto a W3, tiene que ser un valor único, ¿no? Valor único, porque va a ser actualizado, ¿no? Vamos a verlo acá. Si ustedes pueden ver acá, ¿dónde están las actualizaciones? Acá. Esta parte de acá tiene que ser un valor numérico, porque se va a multiplicar con el alfa, que también es un valor numérico, y luego el W es un valor numérico, valor de un número. Es por ello que yo les dije que tenemos que promediarlo. Vamos a promediarlo. Sería esto entre el número de datos que tenemos. Y ya. Sí, el número de datos que tenemos debe ser acá. Repito. Va a ser la suma de todo esto. Vamos a poner suma entre el número de datos que tenemos. Ahora sí. Ya. La suma y ya me da menos 39, ¿no? Estoy sumando cada uno de estos y lo divido entre el número de datos que tenemos. Simple. Ahora vamos a calcular del DJ con respecto a W4, ¿no? Que era el que estaba al otro lado. Y estaba acá. Es igual a esto. Voy a tomar el de Y con respecto a W4, que vendría a ser en este caso A2. Y el de J con respecto a W4 vendría a ser la suma del DJ con respecto a DY multiplicado por el DY con respecto a W4. Y todo esto dividido entre el número de datos que tenemos. Y ya. Vamos a ver cuánto ha variado. Menos 71. No, chévere. Ahora lo que sigue es con respecto al B3. Cálculo de DJ con respecto al de B3. Sería el DJ con respecto a Y. El DJ con respecto a W3. Sería el DY, digamos el de DY con respecto a DB3. DY con respecto a DB3, que en este caso es 1. Y el DJ con respecto a DB3 vendría a ser el DY con respecto, el DJ con respecto a DY multiplicado por el DY con respecto a DB3, ¿no? Y yo tendría que sumarlo y luego dividirlo entre el número de datos que tengo. Y vamos a ver cuánto sale. Sale
menos 135. Bueno, y así seguimos, ¿no? Voy a ponerle en 100%. Ahora vamos a seguir con el DJ con respecto a W1. Cálculo de DJ con respecto a W1. Para ello voy a necesitar el DJ con respecto a DY, que ya lo tengo. El DY con respecto a A1, que eso vendría a ser el W3. El DS1 con respecto a W1, que vendría a ser X. Y el DA1 con respecto a DS1, que es la función de activación, la derivada de la función de activación. There, que estás acá, de la función de activación A1. Este es X input. Ya. Acá sí tenemos que tener un poco de cuidado. Vamos a multiplicar todos, todos los multiplicamos. Sería el DJ con respecto a DW1, tendría que ser la suma de ¿qué? Primero vamos a hacerlo vectorialmente, vectorialmente, matricialmente. La multiplicación sería DJ con respecto a DY. Luego, DY con respecto a A1. Bueno, hasta acá tenemos esto de acá, DJ con respecto a DY, es un array de 50. DY con respecto a 1 es W3, que es un valor numérico. Luego, el D... Este es de A1. Luego, el DA1 con respecto a DS1. Esto de acá es un array de 50 números. Porque el A1 también tiene 50 números. Ya, 50 y 50. Ya, ahí están. Tengo que multiplicarlo cada uno. Y luego lo multiplico por el DS1. DS1 con DW1. Y viene otro array de 50. Todos se multiplican entre sí. Los tengo que sumarlos todos. Y luego dividirlos entre el número de datos. Ya. Y tengo esto de acá. Menos 54. Chévere. Luego, ¿qué sigue? A ver, hay que fijarnos que todo esté bien. Y acá falta DA1 con respecto a DS1, ¿no? DA1, DS1. Eso me faltó. Y el DS1, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, está bien. Ya. Ahora, lo que sigue sería el cálculo del DJ con respecto a DW2. Entonces, copio esto porque va a ser casi igual. DJ con respecto a DW2. Sería el DJ con respecto a Y, el de Y con respecto a A2 vendría a ser W4 y no es W3. El de S1 vendría a ser el de S2 con respecto a W2. Acá sería DA2 con respecto a DS2. Acá sería el X input de S2 con respecto a W2, X. DA2 con respecto a DS2 es la derivada evaluada en A2. Y esto de acá sería la suma de esto. Acá sería 2. DY con respecto a DA2. Acá sería DA2 con respecto a DS2. Y DS2 con respecto a W2. Y ya está. Si lo evaluamos, ya está. Saldría eso. Vamos a fijarnos si está bien. Se elimina, está bien. Ahora vamos a calcular con respecto a los vías. Vamos a darle cálculo de DJ con respecto al DB1. Tendríamos que tener el de con respecto a Y lo tenemos, con respecto a A1, DY con respecto a A1 sí lo tenemos, solo faltaría el DS1 con respecto a DB1, eso ya es 1, ¿no? Y el acá sería básicamente igual que esto de acá. Acá sería DB1, solo que acá el último sería DS1 con respecto a DB1. Y listo. Igualmente, para el B2, yo voy a copiar esta parte de acá. Y esto de acá sería casi igual, ¿no? Ponerlo acá.
cálculo de DJ con respecto a DB2. Acá sería DS2 con respecto a DB2. Vendría a ser igual a 1. Y acá sería suma de A2 DS2 con respecto a DB2. Ya, está ahí. DJ acá sería DB2. Sorry. Hay que fijarnos siempre en todo. DB1. DB2. Chévere. Viendo que todo esté bien, una revisada súper rápida. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 3 de Y, ya. Está bien. Son 7 actualizaciones de hiperparámetros, ¿no? 3, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, chévere. Ahora tenemos que hacer tenemos que usar learning rate, que es el alfa, y le voy a dar un valor chiquito, 0.1. Entonces yo lo voy a poner acá. Actualización de hiperparámetros. Hiperparámetros. Sería, primero, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Acá estás. Sería esto de acá, ¿no? Para W1 vendría a ser W1, que ya estaba antes, pero yo le voy a restar el alfa y lo voy a multiplicar por su DJ con respecto a W1. Y igualmente para W2 y W3 y W4. 2, 3, 4. Acá sería 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Sería 2, 3, 4. Igualmente los vías, ¿no? Vías 1 es igual al vías 1 menos el alfa multiplicado por el DJ con respecto al vías 1. Igualmente sería para el vías 2 y vías 3. Vías 2, vías 3. El vías 2 vendría a ser vías 1, vías 2, vías 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Ya actualicé los 7 hiperparámetros. Y se vuelven a subir. Y para hacer que eso suba, yo lo voy a poner acá, algo chévere. Y es que acá yo ya voy a estar haciendo un loop. Sería para un valor de i dentro de un np-range. Vamos a darle 100 iteraciones, ¿no? El np-range, acuérdense que nos da un array de la longitud que le hemos dicho, ¿no? Nos va a dar 100 valores, ¿no? Uy, array 100. Acá np.arrange. Arrange 100, ¿sí? ¿Sí me debe dar 100? Ah, arrange, está bien, np.arrange 100. Ahora sí. Ya, me da 100 valores. Chévere. Entonces, para esos valores, yo voy a hacer toda esta cosa que está acá. Y también tengo que contabilizarlos, ¿no? Voy a ponerlo acá. Acá lo voy a guardar en algún lugar. Para guardar, acuérdense que debemos usar listas, ¿no? Para ello voy a decir que el error lo voy a estar calculando acá. El error, el MC, lo voy a estar calculando acá. El error vendría a ser 1 medio, 0.5, por el np.min de la suma de todos los errores que estoy teniendo. El y menos el y outputs elevado al cuadrado, ¿no? Así es, ¿no? Porque todo lo elevo al cuadrado, el resto lo elevo al cuadrado, sumo todos sus valores y luego le saco el promedio y luego por 0.5. Listo. Finish. Y eso de acá lo voy a poner acá. MC registro. Lista. Vendría a ser. Acá voy a definir ahí arriba. MC lista. Para hacer este método lo ponen como una lista vacía. Y acá yo lo pongo como un append. Y acá le pongo el MC. Y la iteración. No, solo eso creo, ¿no? Sí, solo eso. Ah, y también el error. Bueno, el error yo lo acumulé ahí. Y la iteración voy a ponerla acá. Iteración vendría a ser
iteración está acumulada en una lista y voy a ponerle como punto append de la iteración. Listo. Sí, eso vendría a ser todo, solo que también me gustaría imprimir los valores, ¿no? Así que voy a imprimirlo. Sí, lo imprimo acá. Print el F. Ya, el F va a ser el W y P parámetro. Vamos a ponerle pesos. Voy a ponerle W1. W1, esto valor de acá. W2, el W2. W3, que es el W3. Igualmente el W4. W4. El W5. Que sea W5. El W6. Que sea W6. ¿Hay 5? Ah, no, hay 4 nomás, ¿no? 4 pesos. Y acá sería vías, ¿no? Vías. Vías vendría a ser vías 1, que va a ser B1. Vías 2, que va a ser B2. Y vías 3, que va a ser B3. Y finalmente, el error. El MC, vendría a ser el MC. Ya está. Vamos a ver qué sale. ¿Es un error o no? Ahí está. Ha empezado con un W en menos 0.25 y ya está aumentando. Hasta un error. A ver, vamos a ver. Su MC es demasiado grande. Algo está pasando acá. Algo que no hemos visto. Vamos a ver. Y input. Este es Y menos Y output. Acá es output, pues. Acuérdense, tiene que ser output. Ya está. Ya vamos a inicializar todo de nuevo. Desde el randomize acá. A ver. Y ahora vamos a correrlo de nuevo. Y ya. Ahí pueden ver cómo ha variado, ¿no? Estaba en cerca de 35 y ha bajado hasta 4. Ha bajado bastante. Y si yo lo corro de nuevo, acuérdense, el último fue en 4.16. Si lo corro de nuevo, el último ahora está en 0.86, ha bajado bastante. Entonces, si yo lo corro de nuevo, a bajar de nuevo. Ahora está en 0.49. ¿Hasta qué punto voy a bajar, no? Es para ello que vamos a inicializar todos los valores aleatorios de nuevo. Y voy a darle 1000 iteraciones, 1000 épocas. Van a ver que se llama epochs. Épocas, ¿no? Voy a darle 1000. Y vamos a hacer que corre el programa. Y luego voy a graficar, ¿no? Yo he guardado lo que es las iteraciones. Y también guardé lo que es el MC list. A ver, ¿acá es iteraciones? ¿O cómo se llamaba? Iteración y el MC list. Y vamos a ponerle que nos muestre cómo ha ido evolucionando ese error. Show. Ahí está. Es una gráfica muy conocida. Pérdida. Se llama pérdida la gráfica. Pérdida en este caso va a ser en entrenamiento. Pueden ver que llega un punto cerca a las 200 o 400 entre este punto de acá, que se llega a estabilizar por un momento, ¿no? Pero al final ya se logra estabilizar al 100%, ¿no? Se vuelve completamente plano, pero pueden ver que en las 200 épocas baja un montón, ¿no? En las 200 iteraciones o 200 épocas baja bastante. Se entrena muy rápido la red neuronal. Y bueno, ya podemos hacer predicciones.
¿Sí? Ya teniendo los W1, voy a ponerlo acá. El W1 es un 1.027, W2 es 1.83, W3 1.12, los valores que pueden ver acá. Ahí están acá, 1.27, todos estos valores de acá. El bias menos 0.74, 1.45. Estos valores son los que hacen. Y acá pueden ver básicamente que el MSI se estabilizó, no completamente. Es más, miren. Ah, no, que sigue bajando, baja y bajando. Miren cómo se estabiliza. Chévere. Entonces, ya teniendo esto, ya podemos predecir, ¿no? Y ahora, ¿cómo predecimos valores? Vamos a ponerlo. Vamos a poner un X input, X de test. Igual, ¿no? Vamos a predecir entre 0 y 20. Voy a poner en el. Vamos a predecir. Prediciendo. El X test va a estar, es un np.linspace que va a estar entre 0 a 20 y va a darle 100 numeritos. El Y testeado vendría a ser justamente solo la función que tenemos, pues, ¿no? Que estaría la de acá. Sería W3 por A1. Tengo que definir el A1. W3 por A1. ¿Y el A1 qué es? Sería el sigmoide de qué? El A1 es sigmoide de W1 por X test más un B1 y a esto le voy a sumar el W4 por, y acá igualito, ¿no? El sigmoide, pero acá sería de W2X más B2. W2X test más B2. Ah, pero antes de eso tenemos que normalizarlo, ¿no? Acuérdense, ¿no? Normalizando. Porque la red no les tendrá nada, pero con data normalizada, ¿no? Entonces se normaliza igual. El X test normalizado sería, usando la fórmula, el X test menos el X promedio que hemos calculado. Y todo esto va a estar dividido entre el X standard deviation. Y ya ahora sí calculamos, ¿no? Prediciendo Y normalizado. Sería Y test normalizado. Sería el Y test normalizado. Porque la red neuronal me da datos normalizados. Acá olvidé el B3, dicho sea de paso. Y ahora sí, sería normalización inversa para calcular el Y test. Si despejan, sería el Y test normalizado multiplicado por el Y estándar, la desviación estándar de Y, y a esto le voy a sumar el Y mínimo. Y ya. Vemos lo que sale. Y el Y test me da estos valores de acá. Vamos a ver qué tal, ¿no? Cómo funcionará. A ver. Vamos a verlo, vamos a graficarlo. Desde un plt.plot. Desde un X. Acá sería más 100.000. Está bien, está bien. Acá sería esto. Más X test. Ah, ya. Acá es normalizado, pues. Claro, porque me parecía un poco raro que mis valores estén entre 94 y 458. Debería estar entre 0 a 400, ¿no? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Otra cosita, pues, ¿no? Más cercano. Entonces yo podría ahora graficarlo. Diría, la data real estaría X real y Y real. Y mi data predecida con mi red neuronal sería mi X test y mi Y test. Luego lo muestro. Y vamos a ver una curva. Solo con 2 neuronas está tratando de predecir el comportamiento del foro, basándose en datos experimentales. Y así, queridos amigos, es como se desarrolla una red neuronal desde cero para un problema de regresión. Entonces, imagínense la infinidad
de cosas que se podrían hacer utilizando esto, pero ya no solo con 2 neuronas, quizás con 3, 4, 5, y luego quizás poniéndole capas ocultas. Yo he usado una capa oculta, pero ¿qué tal si tienes 5 capas ocultas con 20 neuronas en cada capa? Es un montón de cosas que se podrían hacer y puede aprender mucho mejor. Solo con 2 neuronas hemos hecho un código un poco largo, pero que demuestra que sí se puede diseñar redes neuronales. Y bueno, espero que les haya gustado. Y igual voy a traer más videos aplicados a otros cálculos y redes neuronales híbridas, que es un tema muy importante que lo voy a tratar en el próximo video. Nos vemos. Chao.